Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un video tutorial. Mi nombre es Andy. En este video te quiero mostrar 4 maneras de colocar tu cámara en un pie de estudio para obtener tomas cenitales. Estas tomas pueden ser tomas fotográficas o de video. Antes de empezar, quiero hablar un poco acerca de este pie de estudio con el que voy a estar trabajando. En este caso, este pie de estudio es de la marca Neewer. Es un pie de estudio tipo C, más conocido como C-Stand. Este pie de estudio es muy estable, es muy fuerte, aguanta aproximadamente 10 kilos, se puede elevar un poco más de los 3 metros. Puedes ver que consiste en una columna central, el pie, que es este, y aquí podemos ver esta barra. Aquí en esta barra es donde vamos a colocar la cámara. Yo desajusto aquí, aquí tiene un perno, voy a desajustar aquí un momento. Aquí puedes ver que tengo un perno tipo mariposa, únicamente desajustando me da la opción de mover la barra. De mover la barra y girarla. Voy a desajustar esto, de esa manera puedo girar la barra. Vamos a empezar por el primer método. Este es un método muy rápido, muy sencillo, que consiste únicamente colocarlo aquí, en este perno que es de 1/4. Estándar, cada cámara tiene este orificio de 1/4. Entonces yo coloco aquí la cámara. Para no estar girando la cámara, únicamente suelto esto y giro la barra. Giro hasta que entre. Ajusto un poco, giro un poco y ya está. De esa manera ya tengo la cámara estable. Puedes ver, está muy estable. El problema de este método es que la cámara no está nivelada. Quizás la barra esté nivelada. Aquí tengo un nivel, vamos a ver cómo está. Está así aproximadamente nivelada, pero esto se debe a que la cámara hace un peso. La cámara está muy tirada para este lado, entonces la cámara de por sí ya tiene su peso, entonces hace que se desnivele. Para eso puedes utilizar otro peso aquí o poner algo en el pie, una cosa que no es recomendable. La otra desventaja que yo le veo a este método es que únicamente la cámara se va a mantener ahí. Si yo quiero mover la cámara en un modo retrato, porque en estos momentos está en modo paisajado, depende de dónde lo mires, no voy a poder. Entonces está muy estable ahí, no puedo mover la cámara. El segundo método, que es mejor, voy a desajustar, suelto y desajusto. El segundo método consiste en utilizar la cabeza de un trípode. Aquí ya tengo otra cámara. Esta es una cámara Nikon D7000 con un lente 18-55. Esta es una de 800, es más pesadita. Aquí puedes ver que ya tengo la cámara con el cabezal aquí. Únicamente voy a tener que acoplar la cabeza aquí, pero aquí no voy a poder acoplarlo porque este es de 1/4. Esta es una medida de 3/8. Entonces para ello este pie de estudio tiene en la otra parte tiene este tornillo que es de 3/4. Este sí es compatible. Vamos a colocarlo aquí. Igualmente coloco aquí y giro, cierro un poco aquí y ya está la cámara. Voy a ajustar aquí, de esa manera ya está la cámara muy estable. Ahora, como esto no está nivelado de por sí, siempre va a estar un poco desnivelado. Eso se debe al peso que tiene la cámara. Lo que yo puedo hacer es únicamente agarrar un nivel. En este caso yo tengo este nivel, que me lo compré en la ferretería, pero también puedes comprar niveles donde venden equipo fotográfico que son dedicados para la cámara. En este caso este me sirve. Te voy a mostrar. Voy a colocarlo ahí y pongo el nivel y de esa manera comienzo a nivelar. Está desnivelado en este caso, pero lo puedo nivelar con la esfera, con la rótula. Entonces voy jugando ahí hasta que encuentro el nivel. ¿Ok? Lo bueno de este nivel que te da
la opción de nivelar esta parte horizontalmente y la vertical. Puedes ver aquí y aquí. De esa manera vas a obtener una toma más centrada, no vas a tener distorsiones en tu imagen, porque si fotografías objetos geométricos que contengan muchas líneas rectas, vas a tener unas distorsiones. En este caso es muy recomendable utilizar un nivel. Bueno, este método es mejor para mí porque si yo suelto la esfera, puedo girar la cámara. Rápidamente cambia a este modo retrato. Muy sencillo. Ahora, la desventaja de este sistema es que si tienes un trípode vas a tener que sacarlo y vas a tener que ponerlo aquí. Ahora voy a soltar esto y te voy a mostrar el siguiente método. El siguiente método consiste en utilizar una esfera, perdón, una rótula. Esta rótula es una rótula muy pequeña, pero es muy resistente. Es de la marca Coleman. Te voy a dejar el link ahí abajo. Esta esfera tiene el mismo principio de esta rótula, porque tiene una esfera aquí y puede girar. Entonces, esta rótula lo que yo voy a hacer es únicamente colocarlo aquí. Esta rótula tiene la medida de 1/4, entonces me sirve para acoplar la cámara. Acoplo la cámara y ya está. Una vez que ya está acoplada, nuevamente tengo que acoplar esta parte, pero en este caso aquí tengo un diámetro de 1/4. Entonces igualmente busco la parte de 1/4, que es este, más pequeño, y giro. Voy a sacar esto y giro. Esta manera también es más rápida. Ajusto aquí. De esa manera ya está estable. Ahora, si la ves que está descentrada, no hay ningún problema porque desajusto, suelto esto y puedo mover la cámara. Es muy fuerte, si lo coloco así, puedes ver que no se mueve. Entonces, esto me da la opción también de girar la cámara. Puedes ver que este método es muy similar al de la cabeza del trípode. Ahora, esta opción sería más económica porque el precio de esta rótula no es tan alto como la cabeza de un trípode. Voy a soltar esto y te voy a mostrar el otro método. Ahora te voy a mostrar la manera como yo trabajo. En este caso yo utilizo 3 piezas. Aquí tengo una abrazadera. Esta parte negra es una abrazadera. Es de la marca Novoflex. Es una marca alemana, es un material muy fuerte. Intenta conseguirte una abrazadera muy buena si vas a utilizar este método. Hay distintas marcas, puedes encontrarla en Amazon o AliExpress, pero asegúrate que sea un buen material. La segunda pieza consiste en una espiga que tiene un tornillo de 1/4 y 3/8. La tercera vendría a ser una rótula igual de la marca Novoflex. Aquí tengo otras piezas que vendrían a ser de otra marca. Esta vendría a ser una abrazadera. Esto vendría a ser la espiga que va aquí. Y este vendría a ser otra rótula. En realidad tengo doble, pero yo siempre utilizo esto. Esto ya los tengo ya lo tengo armado, no lo suelto. Siempre cuando voy a hacer una foto, saco esto y la coloco aquí. Te voy a mostrar. Lo primero que hago, como ya está armado, giro. Lo bueno que esta rótula tiene un tope. De esa manera no puedo malograr el orificio de la cámara. Ya tiene su tope. Ahora, como se encuentra así la cámara, lo único que yo hago, lo voy a colocar así para que veas. Esta abrazadera tiene como aquí unas ranuras que me ayuda a que se acople con la barra. Como es una forma circular, las ranuras también son circulares. De esa manera se acopla. Haciendo un ajuste ya es bien estable. Está bien estable, no se mueve. Esta rótula también es muy fuerte y de esa manera yo trabajo.
Ahora tú la ves que está de cabeza, pero yo moviendo, desajustando eso automáticamente, lo coloco así y puedo tomar las fotos de esta manera. Si quiero girar, únicamente suelto esta rótula, suelto un poco y giro. Claro que lo tengo que nivelar, con el nivel lo pongo y ya se nivela. De esta manera yo trabajo siempre. Ahora, un tip que te daría es que pongas un peso aquí. Voy a mover esto aquí. Colocarlo nuevamente aquí. Ahora, yo te recomendaría que pongas un peso aquí, porque esto no es suficiente. Lo puedes utilizar como peso, pero yo utilizo una pesa así. Te recomiendo que coloques aquí en esta apertura que tiene, que coloques algo. En este caso yo he utilizado cinta adhesiva, un tape negro. De esa manera no se malogra esta barra. Lo que hago es colocarlo aquí. Puedes ver. Y ahí está el peso. Y para asegurarlo coloco esto nada más. Lo coloco de esta manera aquí. Ajusto también y de esa manera se mantiene más estable. Esta es la manera como yo trabajo. Hay muchas maneras, pero la idea es que tú busques la manera que más se adecue a tu trabajo. Bueno, hasta aquí con este tutorial. Espero que te haya parecido interesante. Si tienes alguna pregunta acerca de los materiales, déjamela saber debajo en los comentarios. No te olvides de suscribirte al canal porque estaré subiendo más videos. Conmigo, hasta el próximo tutorial.